Pensé que mi esposo, aunque tonto, era decente. Hice todo para ayudarlo en su carrera. 3 años después, él trae a su cualquiera para provocarme. Isabela. Nuestra López ya cotiza en bolsa. Tú ya no sirves. ¿Quieres el divorcio? Se puede, pero con una condición. Te irás sin nada. Andrés López, lo que te di, lo quitaré todo. Quiero que quedes sin nada. Ven, siéntate. Coman. Este res se ve muy bien. Presidente López, está muy rico. Pruébelo. ¿Nueva? Sí, señora. Soy Carolina. Soy nueva. Asistente del presidente. Señora, a veces, de verdad la envidio. Por casarse con el presidente López, un esposo tan exitoso. Todos los días solo tienes que quedarte en casa y ser la señora López. No como nosotros, los esclavos, que tenemos que trabajar para ganar dinero y mantenernos. Claro que es nueva. Qué mal educada. Señora, no fue mi intención. Suelo ser muy directa. No se ofenda. Tranquila. La señora no es tan rencorosa. Es la cena anual, relájate. Siéntate. Señora, ¿usted siempre se viste tan lujosamente y gasta tanto? Ya sé que el presidente López gana mucho dinero, pero creo que usted también debería ahorrar un poco. Después de todo, el presidente López hizo un gran esfuerzo para llevar a López. Carolina, ¿qué tonterías dices? ¿No crees que la señora es ama de casa? En esta mesa la llamamos señora López. Fuera de aquí. Todos le respetan como directora Ramírez. La directora Ramírez es la única heredera del corporativo Ramírez. Sin la directora Ramírez todos estos años, dando dinero y esfuerzo para ayudar al presidente López, esta empresa jamás habría cotizado tan pronto. ¿Qué tonterías dices? Pide perdón a la señora ya. De verdad te equivocaste. Discúlpate con la señora. En el futuro, piensa antes de hablar. Si no entiendes, pregunta. Si no sabes, aprende. Bien. Señora, lo siento. No debí decir tonterías. Estás muy ocupada al final del año, ¿no? Después de Año Nuevo vamos al extranjero de vacaciones, a relajarnos. Bien. Amor, pélame camarones. Isabela, ¿no cenaste bien esta noche? Pero no tenías por qué comprar tantos camarones. No podrás comerlos todos. Le diré a Doña Rosa que te los pelé. Doña Rosa.
Quiero que me los peles tú. Isabela, sabes que soy muy maniático. Me incomoda mucho que lo haga doña Rosa. ¿Ah, sí? Pero hoy en la gala vi que a tu nueva asistente te fue muy fácil. Ah, así que por eso estás celosa. Yo creía que nuestra directora Ramírez nunca sería celosa y siempre estaría tranquila. Esa Carolina es la nueva pasante. Es nueva y no tiene experiencia. Por eso habla sin respeto. Yo solo vi que es joven y la atendí. Si de verdad te molesta, te prometo que no lo haré más. Andrés, ¿sabes por qué de entre tantos candidatos te elegí? Tu familia y tu capacidad no son nada especiales. ¿Por qué? ¿Acaso porque soy guapo? Tus padres me dijeron que eres maniático y no te gusta tener contacto físico con extraños, y mucho menos que invadan tu espacio. Somos iguales en eso. Aunque nuestro matrimonio comenzó por los intereses de los López y los Ramírez, en estos 3 años nos llevamos muy bien. Incluso acordamos tener un bebé el año que viene. Pero hoy te pasaste. Estos camarones tienes que pelarlos todos para mí. No duermas hasta terminar. Es mi castigo por tu primera vez con una mujer sin mantener tus límites. Me voy a dormir. Pela bien. Un hombre, si aprende, me conformo. Si no, lo cambio. Alguien como yo, con manías en el amor, a los hombres desobedientes, no los tolera. Mujer, ya no aguanto más. Soporta. Soporta. Cuando López obtenga el proyecto de diamante de 1.000 millones de euros, ya no estaré bajo el control. ¿Y el señor? El señor esta mañana terminó de pelar camarones. Dijo que tenía una importante reunión. No tuvo tiempo de desayunar y se fue al trabajo. Señora, estos camarones, ¿cómo los quiere? Déjalos a los perros callejeros. Cierto. Señora, tiene una erupción y no puede comer mariscos. Lo olvidé. ¿Cómo el señor también lo olvidó? Y peló toda la noche. Si Andrés López recordara que tengo erupción, no habría pelado camarones toda la noche. ¿Qué pasa? Creo que se desinfló. Voy a ver. Directora Ramírez, se pinchó. No se mueve. Hoy es la junta de accionistas. No podemos llegar tarde. Tomemos taxi. Directora Ramírez, es el auto del presidente López. ¡Qué bien! ¿No se supone que Andrés López ya se fue a trabajar esta mañana? Hola, señora. Señora, otra falda nueva. ¡Qué linda! ¿Qué haces en el auto de mi esposo? El presidente López solo vino a llevarme al trabajo. Baja. El asiento del presidente López es solo de la señora. ¿Quién te crees que eres? ¡Baja ya! Señora, el presidente López solo venía de paso y me lleva y me recoge. Además, me mareo en el auto, así que solo puedo sentarme en el copiloto. Señora, ¿no se va a enojar por algo tan pequeño? Dije que bajes. Presidente López.
que se siente la señora. Baj. Si no tiene tolerancia para con una empleada, ¿para qué es la señora López? ¿Qué estás diciendo? Señora, no dije nada. Solo dije que es muy celosa. Se lleva muy bien con el presidente López. Caro, te has vuelto más habladora. Claro, presidente López. Sigo a la letra sus enseñanzas y aprendo con empeño. ¿Quién te dejó subir? Una empleada que hace que el jefe te lleve. De verdad, qué descaro. ¿Qué esperas? Ve a pedir un taxi. Isabela, Caro acaba de graduarse, gana poco. ¿Ni el taxi puede pagar? Andrés, es tu culpa. Que tus empleados no tengan ni para un taxi. A partir de hoy, en López y Ramírez, todos los empleados fijos tendrán un 10% más de sueldo como subsidio de transporte. El gasto lo cubre Ramírez. Pero aún no soy fija. Eres pasante. Este dinero te alcanza para un mes de taxis. Señora, aunque sea pobre, tengo dignidad. ¿Por qué crees que como la señora del presidente puedes usar el dinero para insultar mi dignidad? ¿Eres tan pobre que ni el taxi puedes pagar y te subes con el jefe? Te pago yo. ¿Cómo te insulto la dignidad? ¿Acaso que tu jefe te lleve a diario a casa no te insulta la dignidad? ¿Tu dignidad vale tanto? ¿Sabes que por el tiempo que nos haces perder, Ramírez y López ya han ganado cientos de miles o hasta millones de euros? Si el presidente López te lleva a diario, ¿y qué? ¿Esa pérdida la cubrirás con tu dignidad? Isabela, solo es pasante. Es inmadura, no te enojes. Tengo junta de accionistas. No tengo tiempo para ti. No vuelvas a hacerlo. Presidente López. Amor, el departamento de Caro está cerca de casa. Así que la llevé de paso. No fue nada. Andrés López, te lo dije. Solo te pido una cosa. Que seas limpio. En la gala pelaste camarones a una compañera. Como fue tu primera vez, lo dejé pasar. Hoy volviste a dejar a tu asistente en el copiloto. Es la segunda vez. Solo hay 2 oportunidades. No quiero una tercera. Entendido. Si hay una tercera, es el final. Presidente López, no quiero este dinero. Devuélvaselo a la señora. ¿Aún te ofendes? Bueno, si no quieres, no. ¿Cómo pudo la señora insultarme así? Ya. No te ofendas. Solo ayúdame a conseguir del Grupo Diamante ese contrato de 1.000 millones de euros y tendrás 100.000 euros de bono. Puedes tomar taxi a diario. Pero quiero ir con el presidente López al trabajo y de regreso. ¿Qué? ¿No es suficiente estar en la misma oficina todos los días? Presidente López. Bueno, cámbiate de ropa. Esta noche acompáñame a la fiesta del Grupo Diamante. El joven Castillo del Grupo Diamante se te cae bien. Haz un esfuerzo y trata de que esta noche firmemos el contrato. Pero no tengo ropa para una fiesta. Ah, ya veo. Déjame pensar. En mi auto tengo un cambio de la señora. Póntelo por ahora. Si me lo llevo y la señora se entera, ¿no se enojará contigo otra vez? Tranquila. Tiene muchas ropas finas. Seguro ya lo olvidó. Bien. Presidente López, esta es la que compró por 5 millones de euros, la cadena de diamantes. Toca la puerta antes de entrar. Presidente López.
Qué hermosa es esta cadena. ¿Usted podría prestarme la cadena esta noche? Esta cadena la eligió la señora. Me ayudó a lograr que López se cotizara y le prometí dársela como regalo de Año Nuevo. Temo que... Presidente López, solo me la presta. Le prometo que no la bañaré. Hoy es la gala anual Ramírez. Isabela Ramírez no irá a la fiesta. Presidente López. Bien, ven. Te la pongo. El mejor, presidente López. Directora Ramírez. El Grupo Diamante ya aceptó dar el proyecto a López. ¿Por qué vino en persona? Recientemente, López, por problemas de fondos, sufrió una caída en las acciones. Si antes de fin de año logran firmar con Diamante el contrato, las acciones subirán. Directora Ramírez, siempre piensa en el presidente López. Somos esposos. Si puedo, claro que ayudo. El presidente López ni sabe que usted le dio el proyecto a López. Me da mucha lástima. López ya cotiza en bolsa. Si siempre hay huellas mías y de Ramírez, afectará a los inversionistas y su confianza en las acciones. Por eso, entre esposos, no hay que calcular tanto. Isabela, ¿no tenías la gala de hoy? ¿Qué haces aquí? Acabo de salir de la gala. Escuché que el Grupo Diamante firmará el contrato esta noche. Por eso, pensé en venir a ver. Señora, ¿también sabe que el Grupo Diamante firmará con López? ¿Por qué llevas mi ropa? ¿Cómo que su ropa? Esta ropa es mía. Aunque sea pobre, para comprarme ropa tengo dinero. Es alta costura de lujo. Cuesta más de 300.000. Ni para un taxi tienes dinero. ¿Y te atreves a decir que es tu ropa? ¿De verdad cuesta tanto? Si es cara o no, no lo sé. Pero esta ropa, la noche que López cotizó, la usé. Y aquí, todavía hay manchas de vino. Isabela, todo esto lo preparé yo. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Andrés, ¿podemos tener un bebé? Mira, la empresa acaba de cotizar. Hay mucho que hacer. Después de Año Nuevo, cuando se estabilice. ¿De acuerdo? La mancha de vino sigue aquí. ¿Aún te atreves a negarlo? Esta ropa en realidad iba a lavarla, pero lo olvidé por el trabajo. Asistente Méndez, ¿cómo es que al tomarla no la revisaste? ¿Cómo iba a saber que dejaría ropa sucia en el auto como repuesto? ¿Admites que robaste? ¿Aún roban ropa en estos días? No es ropa común. Es alta costura. No robé nada. Para ayudar a la empresa a cerrar el contrato, el presidente López me la prestó. ¿Se olvidó? Sí. Isabela, esta ropa sí que se la presté a Caro. Hoy vino la fiesta con el Grupo Diamante para la última negociación. ¿No podía venir tan mal vestida? Andrés López, ¿le entregaste un gran proyecto de 1.000 millones de euros a una simple pasante? ¿Estás loco? ¿O los reglamentos de López ya no valen nada? Aunque solo soy pasante, mis habilidades son muy buenas, ¿ok? Con el joven Castillo hablé 3 veces. Y ya firmamos el contrato. Así es. Isabela, tampoco esperaba que fuera tan fácil. Antes, muchos en la empresa dudaban de Caro, pero aguantó la presión. Además, es pasante. Su comisión es baja, solo €1. ¿López ahora no tiene problemas de fondos? Mira que firmó un proyecto de 1.000 millones de euros. Es un gran mérito. No te enojes con una pasante. Todos nos están viendo. Además, López de verdad necesita el proyecto del Grupo Diamante. Aunque sea por el contrato, no debió tocar mis cosas. ¡Quítatela! ¿Qué dijiste? Dije que no me gusta que me toquen mis cosas. Ni siquiera una ropa sucia. ¡Quítatela! Solo llevo un top. ¿Cómo quieres que me la quite? Eso es tu problema. ¿Qué tiene que ver conmigo? Quítesela. Sí, directora Ramírez. Me la quito sola. ¡Isabela! Eres una mujer malvada y celosa. No mereces ser la señora López.
Si soy digna de ser la señora López, no necesito que tú lo juzgues. Isabela, te pasaste. Yo me pasé. Andrés López, tú te pasaste. ¿Cómo me pasé? ¿No es solo una ropa? Tienes tantas. ¿Te falta esta? ¿Es solo por una ropa el problema? Es que ella se pasó. Además, no es solo por la ropa. El collar que lleva fue el que yo en la subasta me fijé. Me habías prometido que lo comprarías como regalo de Año Nuevo. El collar justo llegó hoy. Solo se lo presté para lucir. Y al quitarlo, el collar sigue siendo tuyo. Yo, Isabela, nunca uso cosas usadas. Me da asco. ¿Qué le pasa a Carolina? Llevando ropa vieja de la directora y usando el collar que el presidente López le compró a la directora. ¿Acaso quiere ser la amante? El proyecto de diamante. Ya no me importa. Carolina. Isabela, de verdad te pasaste. Para firmar el contrato, necesitamos de ella. Carolina. Directora, el proyecto de 1.000 millones de euros de diamante. Usted fue quien lo logró. Temía que los demás dudaran del presidente López. Por eso no lo hizo público. Cualquiera de López podría haberlo logrado. ¿Por qué envió a una pasante? 3 veces es mucho. No quiero una tercera. Una tercera vez que te pases. Este hombre no lo quiero. Llama al presidente Castillo. Dile que el socio del Grupo Diamante cambiará. Ramírez. Sí, directora. Andrés López, tú te pasaste primero. Ya estás sucio. El proyecto de 1.000 millones de euros de diamante, si pude dártelo, también puedo quitártelo. Carolina. Te vistes muy poco. Hace mucho frío afuera. Te vas a resfriar. Presidente López, la señora se pasó de la raya. Me voy a renunciar. ¿Renunciarás antes de tu confirmación? Los que lo sepan sabrán que te hicieron daño, y los que no lo sepan creerán que no eres capaz y te echaron. El mercado laboral es muy competitivo. Es difícil encontrar trabajo. Entonces no me quedo en la empresa para seguir soportando a la señora. Con el Grupo Diamante, al firmar el contrato y que el valor de las acciones López crezca estable, te confirmaré. Ya falta muy poco. ¿De verdad te rindes? No, claro que no. Me quedaré en la empresa. Mientras la señora me trate así, me quedaré en la empresa para que se muera de rabia. Ya, te arruinaste el maquillaje. Ve a retocarte, para luego firmar con el joven Castillo. Andrés López, en esta vida nunca conseguirás el proyecto Diamante. Señora, esta ropa la compré con mi tarjeta en el hotel. No es nada de su ropa vieja. El presidente López ya me dijo que al firmar el contrato de diamante me confirmará. Mi periodo de prácticas aún tiene 3 meses y no ha terminado. Y ya me confirman. En López es algo sin precedentes. Señora, todo el día, ¿de qué te crees tan superior? ¿No es solo que tu origen es un poco mejor que el mío? Si tuvieras mi mismo origen, no podrías conmigo. Qué lástima. ¿Quién te dijo que tu punto de partida fuera más bajo que el mío? Por eso solo puedes ser un amante. ¡Tú! Señores, todos ya saben que esta noche nuestro Grupo Diamante elegirá al socio del proyecto de IA de 1.000 millones de euros. ¿Con el joven Castillo ya lo arreglaste? Tranquilo, presidente López. El joven Castillo dijo que este proyecto es para López a medida. Luego, presidente López solo suba a firmar. Pero hace un momento, al hablar con el joven Castillo, me acarició mucho. ¡Qué asco! Buen trabajo. Eres la gran héroe de López. El próximo mes te subiré el sueldo a 5.000 euros. Gracias, presidente López. Señora, ya sé que por la IPO de López hiciste un gran esfuerzo, pero creo que yo no me quedo atrás, porque ahora logré para López un gran contrato de 1.000 millones de euros. Ya. Son geniales. El proyecto de diamante ya lo tenemos. ¿A qué le temo? ¿Por qué Isabela no me busca pelea? ¿Acaso se dio cuenta de su error? Si supiera que Isabela solo entiende por la fuerza, no debí darle todo lo que pedía. Me aguanté 3 años en vano.
Al firmar el contrato, haré oficial a Carolina. La empresa ya cotiza y tenemos un gran proyecto de 1.000 millones de euros para estabilizar las acciones. Aunque mis suegros se enteren, no podrán hacernos nada. Señora, ¿no decías que nadie tocara tus cosas? Cuando termine la firma, llevaré al presidente López a un hotel. Ya que no me dejas tocar tus cosas, entonces solo me tocará tocar a tu hombre. Primero consigue el proyecto. Ya verás. Y ahora, reciban al socio más distinguido del Grupo Diamante. Corporativo Ramírez. Directora Ramírez. ¿No decían que el proyecto de Grupo Diamante de 1.000 millones de euros iba a López? ¿Por qué es Ramírez? El socio de Grupo Diamante resultó ser Ramírez. Joven Castillo, ¿no se equivocó? Joven Castillo, ¿debiste mucho? Idiota. Se trata de un gran proyecto de 1.000 millones de euros. ¿Cómo podría equivocarme? Es correcto que sea Ramírez. Antes me extrañaba, por su capacidad y compatibilidad. Ramírez supera a López. ¿Por qué eligieron a López? Elegir a López no me parecía justo. Joven Castillo, ¿qué le pasa? ¿No me había dicho que este proyecto era para López? ¿Por qué cambia de opinión y se arrepiente? ¿No es ella la asistente del director López? ¿Por qué se agarra con el joven Castillo? ¿Acaso hay algo oculto entre ellos? ¿Este es el que elegiste como responsable? Isabela Ramírez. ¿No habías aceptado que este proyecto de 1.000 millones de euros sería para López? ¿Por qué justo al firmar te arrepientes? ¿Cuándo dije que se lo daría a López? Es cierto que no lo dijiste. Pero ambos sabemos que este contrato de 1.000 millones de euros puede estabilizar el valor de las acciones López. Andrés López, ¿acaso olvidaste que soy la única heredera de Ramírez? Así que Ramírez también necesita este proyecto para entrar en la IA. ¿Por qué debería dárselo? Pero antes siempre lo hacías. Si yo o López necesitábamos algo, sin que yo pidiera, lo entregabas. Entonces cambiemos eso ahora. Directora Ramírez, suba a firmar. Isabela, no puedes firmar este contrato. ¿Por qué no puedo firmarlo? ¿Acaso el dinero del Grupo Diamante me va a quemar las manos? Isabela, te lo ruego. Devuélveme este contrato de 1.000 millones de euros a López. De verdad lo necesitamos. Te lo suplico, te lo prometo. Te juro que nunca más pasaré la línea. Andrés López, que cruces la línea o no, ya no me importa. Este proyecto de hoy lo firmaré. No puedes firmar este contrato. Isabela, te lo ruego. De verdad no puedes firmar este contrato. Seguridad. A estos dos que intentan arruinar el contrato, échenlos de aquí. Isabela, suéltenme. Isabela, no puedes firmarlo. Andrés López, desde hoy, no te ayudaré ni un centavo. Presidente López, ¿está bien? ¿Qué te pasó? ¿No me aseguraste que ya teníamos el proyecto? El joven Castillo me lo dijo. Lo juro, no exageré nada. Por este proyecto me aprovechó mucho. ¿Acaso fue por esa llamada? Fue la señora. Seguro la señora se entrometió y hizo que el Grupo Diamante cambiara de planes. Escuché que el Grupo Diamante, su socio inicial, era Ramírez. ¿Cómo pudo la señora ser tan cruel? ¿Por qué le robó el proyecto a López? El valor de las acciones López ya era inestable. Si se sabe que perdimos el proyecto de 1.000 millones de euros, mañana el valor de las acciones López caerá en picada, ¿no? Vete ya. Lárgate. Presidente López, ¿usted va a esperar a la señora? Así es. Este proyecto lo tengo que recuperar. Pero la señora fue muy firme con usted.
¿Podrá convencerla? Si no estás aquí, no habrá problema. Pero, presidente López, me preocupa. ¡Basta! Isabela, ya saliste. ¿Por qué sigues aquí? Te esperaba. Es muy tarde. Me preocupaba que volvieras sola. Cuando recupere el proyecto de 1.000 millones de euros de diamante, me ocuparé de ti. Yo. ¿Qué haces? A casa. Ve en tu auto. Tomé alcohol. No puedo manejar. Hoy no traje chofer. ¿No tienes a tu asistente? Que maneje ella. Isabela, Isabela. ¡Lárgate! ¿Cómo puede hacer eso la señora? Después de todo, son esposos. Además, usted y yo, presidente López, no hay nada entre nosotros. De verdad me da mucha lástima. ¿No te parece que ya te causó suficiente problema? Pide un auto, pide un auto. Pero, presidente López, tengo licencia. Puedo llevarlo a casa. Pide un auto. Ya lo pedí. Presidente López, si cuando vuelva a casa esta noche la señora aún siga enojada, por favor recuerde llamarme. Toda la noche estaré esperando su llamada. Maldita Isabela. Si no me hubiera robado el gran proyecto de 1.000 millones de euros de diamante, esta noche ya habría conquistado a esta inocente. Isabela. Isabela, sé que me equivoqué. Te lo ruego, ¿me perdonas? Suéltame. Estás sucio. ¿Cómo que sucio? Tú y la asistente abrazados en el pasillo. Yo los vi. Isabela solo estaba halagándola para conseguir el proyecto. Tú también eres de la alta sociedad. Sabes que, como jefe, por el bien de la empresa, usar algunos métodos apropiados es muy normal. Andrés López, tú, siendo el presidente, a una pasante le usas trucos. ¿Crees que soy tonta? ¿O acaso tú ya te dejaste cegar por la belleza de esa pasante? Amor, te juro por Dios, Carolina y yo solo tenemos una relación laboral. De verdad. ¿Ah, sí? Pero a mí no me importa. Isabela, te lo ruego. Te lo suplico. Devuélveme el proyecto de Grupo Diamante a López, ¿sí? Sin este proyecto, de verdad, las acciones colapsarán. Andrés López, ¿esto es lo que llamas que te equivocaste? Pregúntate a ti mismo. Si hoy con el Grupo Diamante hubieras firmado el contrato, ¿habrías vuelto a casa? ¡Qué asco! Isabela Ramírez. Tienes que saber cuándo parar. ¿Qué? ¿No lograste tu objetivo y te ofendiste? No lo olvides. En López, tú invertiste 500 millones de euros. No creo que vayas a ver a López, recién cotizada, destruirse. Solo 500 millones de euros. Puedo pagarlos. ¿Ah, sí? Pues bien, ya que eres tan celosa, celarás a gusto. Ahora mismo iré con Carolina. Nuestras familias se unieron por negocios. Los intereses de ambas ya están muy ligados. De verdad, no creo que vayas a ver a López en crisis y no hagas nada. Ya te descubrí. Pensaba que aunque no fueras muy capaz, al menos eras decente. Pero ahora veo que eres tan sucio. Isabela Ramírez, no te arrepientas, maldita.
Presidente López, con lo que pasó, ¿cómo le explicamos a la señora? ¿Explicarle qué? Los hombres de nuestro círculo son así. Es muy normal. Entonces la señora seguro se pondrá más celosa y será más imposible que nos dé el proyecto. La verdad, antes me equivoqué. En estos 3 años, Ramírez y López tienen tantos negocios que ya son inseparables. Isabela solo está haciendo un berrinche. Si a López le pasara algo malo, mis suegros no lo permitirían. Presidente López, debería haberlo pensado antes. Si no, no habríamos tenido que en la gala pasar tan vergüenza. Mira, mañana ve a disculparte con Isabela. Presidente López, ¿qué dijo? Isabela, después de todo, es de Ramírez, su única heredera. Debo darle una salida. Además, tú causaste esto. Debes disculparte. Así, con mis suegros, quedaré mejor. Pero, presidente López... No olvides que aún eres una pasante y acabas de perder el proyecto de diamante de 1.000 millones de euros. Si no haces algo, si los accionistas te culpan, no podré protegerte. Bien. Isabella. ¿Qué hacen aquí? Traje a Carolina a disculparse. Señora, entre el presidente López y yo no hay nada. Le pido que el proyecto de diamante se lo ceda al presidente López. Anoche dormí con el presidente López. Isabela, Carolina ya se disculpó. Ya basta, ¿no? Andrés López. ¿Esta es tu disculpa? Isabela Ramírez. Nuestras familias se unieron por negocios. Estamos muy ligadas financieramente. No puedes terminarlo solo porque quieras. ¿Puedes dejar de hacer escándalo? Mis padres volvieron del extranjero. Te invitan a cenar. Lo que pasó en el pasado, déjalo atrás. ¿De acuerdo? Sí, mamá. Volver a cenar. Mejor ir, para aclarar todo con ellos. Bien, iré. Así me gusta. Entre nosotros no hay rencores. ¿Verdad? Sube. Creí que era muy arrogante. Con lo que le dije, y aún así aguantó. No. Haré todo para arruinar su matrimonio. Amor. Carolina y yo, no hay nada. Solo es una relación laboral. ¿Así es como no hay nada? Isabela. Isabela, esta foto seguro es falsa. Alguien intenta separarnos intencionalmente. De verdad, Isabela. No me toques, asqueroso. Isabela, de verdad, estás cada vez más hermosa. Ven, hoy hay todo lo que te gusta. Isabela llegó. Isabela, esta caviar lo traje especialmente desde el extranjero. Está muy fresco. Prueba un poco. En estos 3 años, gracias a que Isabela ayudó a Andrés, pudimos ir tranquilos de vacaciones al extranjero. Sí, Isabela es muy capaz. Casarnos con una nuera como Isabela es para la familia López una gran bendición.
Por cierto, también le traje a tu papá un equipo de pesca. Después del año nuevo, iré a pescar con él. Andrés, ¿qué te pasa? Estás de mal humor y callado. Tal vez aún esté recordando la noche de ayer con su asistente, su bella noche. ¿Qué está pasando? Andrés, ¿tienes una aventura? No, mamá. No le hagas caso a Isabela. Carolina y yo solo tenemos una relación de jefe y empleada. Presidente López, no quería interrumpirlos. ¿Qué haces aquí? Presidente López, olvidó su cartera. Se la traje, por si la necesita. ¿Qué haces aquí? Presidente López, olvidó su cartera. Se la traje, por si la necesitaba. ¿Tu cartera? ¿Por qué está con tu asistente? ¿No salimos juntos esta mañana? ¿Acaso estuvieron juntos anoche? Andrés, ¿qué está pasando? Señora, se equivoca. El presidente López olvidó su cartera en la oficina. Esta mañana la encontré al llegar. Sí. Señora, usted y el presidente López son esposos. ¿Por qué siempre lo malinterpreta? Esto es malo para la empresa, ya que la empresa ya se filtró, que perdió el proyecto del Grupo Diamante de 1.000 millones de euros. Las acciones cayeron. No podemos dejar que se sepa que usted y el presidente López siempre tienen problemas. ¿Perdimos el proyecto Diamante? Andrés López, no dijiste que ya firmarían el contrato. ¿Cómo lo perdimos? Todo es culpa de tu querida nuera. Es que... yo ya había hablado con el joven Castillo del Grupo Diamante y lo teníamos arreglado. Pero de verdad no sé cómo lo hizo la directora Ramírez. Al final, cuando anunciaron al socio, fue Ramírez. Yo sé que este proyecto para mucha gente es muy rentable. Pero creo que... Directora Ramírez, no puede robárnoslo así. Es muy inmoral. Isabela, los Ramírez y los López no podemos pelearnos. Sí, Isabela. Como nuera de los López, tú, ¿cómo puedes robar el proyecto de López? Papá, mamá, esta vez Isabela se pasó de la raya. Yo solo le llevé su ropa vieja y ese collar a Carolina para que los usara. Y todo fue para que se viera espectacular en el cóctel del Grupo Diamante para firmar el contrato. No hubo nada de sentimientos personales, pero ¿quién diría que sin razón Isabela se enojaría? Y hasta nos quitó el proyecto. Hizo que las acciones de López cayeran en picada. Andrés, primero le pelaste camarones, luego la llevabas al trabajo y al final le prestaste mi ropa. Te pasaste de la raya y ahora te pones a hacerte la víctima. Ya te lo dije. Lo hice por el bien de la empresa. ¿Cómo es eso, pasarse de la raya? Sí, Isabela. Sé que eres muy limpiadora, pero Andrés lo hizo por el trabajo, por el bien de la empresa. Deberías entenderla. Bien. ¿Y esto? Señora, ya veo que está enojada por esto. Señora, esto... ¿quién se lo envió? Es una calumnia. El presidente López y yo somos inocentes. No pasó nada. Esto... seguro esta foto es falsa. La IA es muy avanzada. Se puede editar fácilmente. Sí, ya te lo acabo de decir. Esa foto es falsa. Isabela, al menos eres la heredera de Ramírez. ¿No tienes ni la capacidad de distinguirlo? Andrés López, no creas que con unas excusas te voy a creer que entre ustedes dos no hay nada. ¿Habrá descubierto algo? Imposible. Isabela nunca se rebajaría a investigarme. En fin, soy inocente. Créelo o no. Sí, la tecnología es muy avanzada. Seguro alguien editó la foto a propósito, para causar problemas en su matrimonio. Solo una foto no bastará para que Andrés confiese. Esperaré a que la secretaria Gómez consiga pruebas contundentes. Aunque Andrés ya lo explicó, su matrimonio afecta al valor de nuestras acciones. No pueden distanciarse. ¿No es solo por una simple asistente que discuten? Que RRHH la despida y listo. Señora mayor, la señora es muy celosa e imagina cosas. ¿Por qué quiere despedirme? Presidente López. Mamá, yo ahora soy el jefe de López. No dejaré que despidas a Carolina.
Mamá, ¿por qué me golpeas? Porque golpeo a idiotas como tú. Es una pasante. Sin talento ni tacto. Si fuera yo, ya la habría despedido. Señora, ¿cómo puede decir eso? Cuando estaba en la universidad también era un excelente alumno y era representante de clase. No me importa cuán capaz seas. Si afectas la relación de mi hijo y mi nuera, tendré que despedirte. Mamá, ¿podrías...? Aún te atreves a hablar. Si hablas, te quitaré el derecho a heredar López. Desde ahora, estás despedida. Lárgate. Isabela, esa molestosa ya la deshice. Si en el futuro aparece otra así, despídela, sin miedo. No. Mamá, soy el director de López. ¿Por qué ella decide quién despedir? Si no puedes controlar a una simple secretaria, ¿crees que eres digno de ser director? Bien. Todo de su lado, ¿verdad? Isabela, ahora estás satisfecha. Hijo ingrato. Isabela, tu familia y tu capacidad son excelentes. Es normal que tengas carácter, pero en una relación hay que tolerar los defectos del otro. ¿No he sido lo bastante tolerante? Andrés no sabe administrar, y ustedes lo saben. Además es muy vanidoso. Estos años a López, ¿cuántos proyectos le di en secreto? Sí, tu mérito, lo hemos visto. Por eso te ayudé a despedirla. Tu papá y yo le dimos una lección, Andrés. Te hemos dado el respeto que mereces, así que no pelees más con Andrés. No es bueno para nuestras familias. Antes de casarnos dije que puedo tolerar sus otros defectos, pero la infidelidad, jamás. Directora Ramírez, revisé las cámaras. Anoche, el presidente López sí fue con su secretaria Carolina Méndez a un hotel. Andrés López, ¿esta es tu inocencia? Dile al abogado que prepare el divorcio. Directora Ramírez. Andrés López está sucio. Ya no quiero a este hombre. Este matrimonio terminó. No puedes hacer algo tan simple. ¿La empresa te contrató para que no hagas nada? Estás despedida. Soy veterana. Trabajo para la directora Ramírez. No tienes derecho a despedirme. ¿Qué dijiste? ¿Por qué sigues en la empresa? ¿Qué? ¿La señora creía que me habían despedido? Lástima. No solo no me despidieron, sino que me fui a planta. Además, el presidente López me cedió esta oficina a mí. Esta es la oficina de la directora Ramírez. Sí, justo esta oficina. Ahora es mía. Estas cosas no deberían estar aquí. Recógelo. ¿Por qué recogería basura? No solo no lo recojo, sino que te diré que ya no eres la vicepresidenta de López. La vicepresidenta de López soy yo, Carolina Méndez. ¿Andrés López te ascendió a vicepresidenta? ¿Qué? ¿La señora no cree? ¿Ya lo vio bien? ¿Cómo el presidente López puede promover a una simple secretaria a vicepresidenta? Esto es una locura. Por cierto, señora, se me olvidó decirle. El presidente López dijo que usted cometió traición a López y no es apta para un cargo clave. Ya la bajó de vicepresidenta a asistente. Andrés López, qué bien eres. El té se enfrió. Asistente Ramírez, ve y hazme otro. ¡Qué descaro! ¿Cómo le hablas a la directora Ramírez? ¿Qué pasa? A ti es López, no Ramírez. Si no viene, claro que no la controlo. Pero si viene, es empleada de López y debe trabajar para mí. ¿Quieres el té que te preparo? Claro. Pensé que tenías dignidad. Resulta ser una cobarde. Ahora veamos quién en López se atreve a desafiarme como vicepresidenta. No tienen nada que hacer. ¿Qué pasa aquí? Andrés López, al fin llegas. Presidente López, la señora me golpeó.
Isabela Ramírez, ¿qué estás haciendo ahora? Yo solo dejé a una empleada. Tienes que hacer este escándalo en la empresa. Dime, ¿con qué derecho le das mi oficina a otra? Pensé que era algo grave. ¿Solo por eso? Mira, Carolina acaba de ser contratada y no tiene oficina. No podía dejar que trabaje en la mía, ¿verdad? Seguro que después te volverías celosa. Como casi no vienes, se la presté. ¿Qué tiene de malo? Presidente López, así fue como le expliqué a la señora. Pero la señora se enojó de repente y me golpeó. ¿Cuándo fuiste a explicarlo? No solo no lo hiciste, sino que la foto familiar de la directora Ramírez la tiraste a la basura. Escuché que me quitaste el puesto de vicepresidenta. No es mi culpa. Los accionistas decidieron eso. ¿Quién te dijo que robaras del Grupo Diamante ese pedido de 500 millones de euros, causando a López tanta pérdida? Los accionistas te degradaron. Quise evitarlo, pero no pude. Bien. Entonces renuncio a todos mis puestos en López. La señora parece dura, pero es un tigre de papel. De saberlo, habría hablado más duro. No pensé que fuera tan fácil echar a Isabela de la empresa. Si supiera que era tan fácil, lo habría hecho antes. Y no habría soportado sus órdenes por tanto tiempo. Hoy vine para avisarte que decidí divorciarme. ¿Qué dijiste? Dije que quiero divorciarme. Este es el acuerdo. Tómate un momento. No pensé que tan pronto la señora y el presidente López se divorciaran. ¿Acaso yo voy a ser la señora López? ¿Vas a retirar de López esos 500 millones de euros y también quieres el 20% de las ganancias? Esa inversión de 500 millones de euros fue en un principio para que López cotizara. Por eso, como dote, se invirtió en López. Ahora que nos divorciamos, es natural que lo recupere. Además, en estos 3 años, los proyectos de López básicamente los financiamos yo y Ramírez. Ahora solo me llevo el 20% de las ganancias. Ya estoy siendo muy generosa. ¿Acaso López no se quedaría en la ruina? Te lo advierto, imposible. Absolutamente imposible. Señora, ¿no cree que el presidente López y a la empresa los está empujando a la ruina? Si te atreves a interrumpir, ¿crees que no haré que te rompan la boca? Isabela, te lo advierto. En esta vida no te divorciarás de mí. Y mucho menos retires tu inversión de López. Andrés López, tienes mujeres por ahí y traicionas nuestro matrimonio. Si ahora estoy aquí y puedo hablar contigo de este divorcio con calma, es por nuestras familias, que son cercanas y se conocen hace años. No quiero que se ponga feo, pero si insistes en ser un ingrato y me provocas, las consecuencias no podrás soportarlas. Así que el presidente López tiene mujeres por ahí. El presidente López es un desgraciado. Isabela, ¿quién tiene una aventura? Te lo advierto, no creas que con tus tonterías podrás difamarme o arruinar la reputación de López. Te lo diré por última vez. En esta vida, no te divorciarás de mí. Pero si insistes en el divorcio, tendrás que irte sin nada. Los 500 millones de euros serán de López. Entonces aceptaré el divorcio. Tiene amante. Y quiere que usted se vaya sin nada. Y quiere quedarse con 500 millones de euros. El presidente López es muy cruel. Llama a los socios. Diles, te cancelen todo con López. Sí, directora. Andrés López, si juegas sucio, entonces ya no te pertenece. Presidente López. Malas noticias. La señora se llevó a más de 100 empleados de la empresa. Mejor así. Esos tipos son solo los perros de Isabela. Ya quería despedirlos. Presidente López. La señora dijo que se divorciara. ¿Es verdad? Tranquila. Nuestras familias se unieron por negocios. Nuestros intereses están muy ligados. Ni la familia López, ni la familia Ramírez aceptarán el divorcio. Si hace este escándalo, solo quiere asustarme para que me contenga. Así que no se divorciará de verdad.
Presidente López, malas noticias. Los socios llaman para cancelar. ¿Qué dijiste? Directora Ramírez, la mayoría de las empresas ya han cancelado su alianza con López. Solo 3 empresas, ya que sus proyectos están a la mitad, temen perder mucho y aún dudan. Dile a esas 3 empresas que las pérdidas las cubro yo. ¿Entonces López no volverá a la nada muy pronto? Andrés López me hizo tanto daño. Volver a la nada no basta. Directora Ramírez, ¿qué planea hacer? ¿Qué dijiste? No, ¿cómo es tan de repente? No lo sé. De repente llamaron los clientes. Todos quieren cancelar los proyectos. ¿Cuánto perdió la empresa? No es gran cosa. Hay multas de cancelación. Además, 3 grandes proyectos nos sostienen. Malas noticias, malas noticias. Presidente López, jefe, acaban de llamar Buenaventura S.A. y Solidez S.A. diciendo que terminarán la alianza. ¿Cómo es que de repente los proyectos de esas 3 no estaban ya a la mitad? No lo sé. Dijeron que fue decisión del jefe. Y colgaron al preguntar más. Seguro es la señora. Cancelaron todos los proyectos. Si se sabe esto, las acciones de López volverán a caer. ¿Cómo puede ser tan cruel la señora? Esta Isabela Ramírez está loca. Presidente López, ¿qué hacemos ahora? Ahora tendrás que renunciar. Presidente López, ¿qué dijo? Presidente López, ¿qué dijo? Isabela me presiona así solo por enojo. Por quedarte en la empresa. Debo rogarle que perdone a López. Entonces, debo mostrarle sinceridad. ¿No crees? Pero acabo de ser vicepresidenta. Los empleados bajo mi mando se reirán de mí. No es para que tengamos una vida feliz. Tranquila. En cuanto renovemos esos contratos, te contrataré de inmediato. Bueno. Entonces, no olvides nuestro compromiso. Tranquila. Luego, busca al joven Castillo. Él aún tiene otros proyectos. Intenta firmar 1 o 2, por si acaso. Isabela no cede. Bien, voy ahora. Por cierto, mientras no trabajes, no tendrás sueldo. Si logras recuperar algunos proyectos, te daré la comisión, 1 punto, como compensación. Gracias, presidente López. Bien. Bella. Luego, nos vemos en el hotel. Bien. Isabela. Isabela. Me equivoqué. Ya despedí a Carolina. ¿A quién despidas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ya renuncié a todos mis cargos en López. Isabela, te lo ruego, no me hagas la guerra, ¿sí? Todo fue mi culpa. Devuélveme esos proyectos. Devuélvelos. Si sigue así, López se arruinará. López no me da beneficios, ni las acciones que me corresponden. Si se arruina o no, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso no somos esposos? Además, antes en la empresa, lo dije por enojo, invertiste 500 millones de euros. ¿Cómo podría no darte las ganancias? Bien. Entonces, de lo del año pasado, el 20% de las ganancias, transmítemelo. Son 300 millones de euros. Eres vicepresidenta. Tú sabes muy bien que en los libros hay 1.000 millones de euros de ganancias, pero ya se invirtieron en otros proyectos. Entonces no hay trato. Isabela, tienes que hacer las cosas tan difíciles. Andrés López, tú me engañaste primero, y al momento del divorcio me obstaculizaste. Y ahora quieres apropiarte de mi inversión, y te haces el inocente. Dime, un hombre de más de 30 años, ¿cómo sigue siendo tan infantil? Sí, fui infantil. Pero me equivoqué. Lo dije solo porque no quería divorciarme. No quiero dejarte, Isabela. Llevamos 3 años casados. De verdad me enamoré de ti. De verdad te amo. Te lo ruego, por favor, no me dejes. Suéltame. Andrés López, amarte. Esas palabras salidas de tu boca me dan mucho asco. Te lo digo, en la oficina. Ya me diste la espalda.
¿Quieres recuperar esos proyectos? Claro. Solo si me depositas 800 millones de euros. Si no, ni hablar. Isabela, detente ahora mismo. Dime, ¿qué? El joven Castillo le dará a López un gran proyecto. Isabela, ¿qué importa que me robaste 1.000 millones de euros en pedidos? ¿Y qué si lograste que todos los socios cancelaran los acuerdos? Te lo digo. El Grupo Diamante me acaba de dar un gran proyecto de 10.000 millones de euros. ¿100.000 millones de euros? En tu vida has firmado un proyecto tan grande. ¿Estás seguro de que podrás llevarte esos proyectos? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Otra vez quieres robarme el proyecto? Pero te diré la verdad. Este proyecto de 100.000 millones de euros, el Grupo Diamante lo diseñó para López. Por más que lo codicies, no podrás robarlo. Presidente López. El joven Castillo quiere verlo. ¿Qué? ¿El joven Castillo quiere verme ahora? Bien. Voy para allá. Escucha. El joven Castillo ya tiene el contrato listo. En cuanto vaya, firmaremos al instante. Y yo, en esta vida, jamás me divorciaré de ti. A menos que te vayas sin nada. Y me entregues los 500 millones de euros de inversión sin nada a cambio. Si no, ni hablemos. Idiota. Men, otro trago. Bien. Joven Castillo. Por fin llegó, presidente López. El joven Castillo casi me ahoga en alcohol. Gracias por tu esfuerzo. Mañana enviaré un correo para anunciar a todos que recuperas tu puesto de vicepresidente. Gracias, presidente López. Joven Castillo, este es el contrato del Grupo Diamante para el proyecto de 100.000 millones de euros, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entonces, firmemos ahora mismo. Espera. Este proyecto es para compensar a Caro. Lo pedí especialmente a mi papá. Pero para firmar, hay una condición. ¿Qué condición? Dígame. Es un gran contrato de 10.000 millones de euros. Mi papá dijo que para firmar debe pagar primero un depósito de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. En efectivo. Y en efectivo. Es demasiado. Su corporativo López, al cotizar en bolsa, se jactaba de tener 2.000 millones de euros en efectivo. ¿Cómo ahora ni 1.000 millones de euros en efectivo pueden sacar? Eso fue para cotizar. Solo era un reclamo. No tenemos tanto. No me importa. De todos modos, mi padre dejó claro. Sin dinero, no hay firma. No puedo hacer nada. Pero si de verdad no puedes sacarlo, te doy un consejo. Dígame. Ve a los prestamistas y busca a don Emiliano. ¿Quiere decir que pida un préstamo usurario? Por eso digo que prosperará, presidente López. Parece que don Emiliano le cayó la conciencia y bajó la tasa de interés. Creo que es solo el 3%. ¿3 puntos? ¿No es más bajo que el préstamo bancario? Presidente López, solo 3 puntos. Haga algo rápido. El joven Castillo acaba de decir que este proyecto muchos lo quieren. Ramírez también. Si nos demoramos, la señora se lo llevará. Bien. Joven Castillo, espéreme aquí. Iré a pedir el préstamo. Bien, te espero aquí. Espérenos, tienen que esperarnos.
Aló, directora Ramírez. Andrés López fue a pedir dinero a don Emiliano. Qué guapo el jefe de los usureros. ¿Qué? ¿Quieres de nuestra empresa el 40% de las acciones como garantía? ¿Por qué gritas? Con intereses tan bajos, ¿acaso quieres llevarte 1.000 millones de euros gratis? Pero el 40% es demasiado. Según el valor de nuestra empresa, si hipoteco el 40% de las acciones, en un banco pediría al menos 5.000 millones de euros. Andrés López. Esa empresa de tu familia vale unos cientos de euros. ¿Acaso no lo sabes? Además, hace poco arruinaste del Grupo Diamante un proyecto de 1.000 millones de euros. Si se sabe esto, ni siquiera con el 40% de tus acciones pedirías 50.000 millones de euros. Ni 50 millones de euros. Es demasiado. En total, mi familia solo tiene el 40% de las acciones de López. Si algo sale mal, mi padre me matará. Tienes ya 30 años. ¿Por qué sigues como un niño tan cobarde? Dime, eres un hombre de más de 30 años. ¿Por qué sigues tan infantil? Con alguien como tú, un cobarde sin agallas, no quiero negociar. Espera. Bien. El 40% de las acciones será el 40%. Acepto. ¿Y los 1.000 millones de euros? ¿Cuándo llegarán? Ya se enviaron. Recibido 1.000 millones de euros. Vamos a firmar el contrato. Bellita, llegaste. El contrato. Digo, Andrés López es muy tonto. No usa la cabeza, piensa. ¿Cómo puede haber tal coincidencia? Siempre fue tonto. Me fijé en él por ser inocente y obediente. Bellita, dime. Te hice un gran favor. ¿Cómo me lo agradecerás? ¿Qué quiere el jefe Torres? Un beso francés. ¿Es mucho pedir? ¿Quieres besarme? Primero gana. Bella, ¿vas a jugar billar? Jefa, el jefe es el rey del billar. Te pasas de confianza. ¿Qué? ¿Temes perder? 3 años. Isabela, sigues con tu carácter inquebrantable. Bien. Jugaré una partida, pero subo la apuesta. Como quieras. Si gano, yo quiero que te cases conmigo. Claro, pero si pierdes, tú, jefe Torres, serás mi lacayo, a mi servicio. Bien. Isabela, esperaré a que te cases conmigo.
Don Emiliano, perdiste. Limpié la mesa. No me vas a dar ninguna oportunidad. Yo no me gusta que me amenacen. Por eso, yo gano. Tú pierdes. Bueno. Isabela, aunque recién te presioné, de verdad quiero casarme contigo. Hace 3 años estaba en el extranjero y supe que buscarías un matrimonio arreglado. Eso siempre ha sido una pena para mí. Pero ahora te vas a divorciar de ese basura de López. Yo. Isabela, ¿me das una oportunidad? Te prometo que seré un hombre fiel. Jefe Torres, tienes fama de mujeriego, con varias mujeres en una noche. Jefe Torres, ¿me hablas de ser fiel? ¿Crees que soy una ingenua y fácil de engañar? Eso fue antes de conocerte, Isabela. Desde que te conocí, he sido un santo. ¿En serio? ¿Tú no me crees? Preguntaré a ellos. Sí, cuñada. Claro. Entonces, cuando me divorcie, lo pensaré bien. ¿De verdad? Isabela, entonces quedamos. Cuando te divorcies, tienes que pensar en mí primero. Jefe, ¿de verdad vas a cambiar por una mujer? Si Bellita está dispuesta a bajar su orgullo y mirarme, perder mi harén no importa. Recibido 1.000 millones de euros. Joven Castillo, el dinero ya llegó. ¿Y el contrato? Isabela Ramírez, este contrato de 10.000 millones ya lo tengo. A ver cómo vas a hundir a mi corporativo López. Vamos, presidente López, brindemos por conseguir el gran proyecto. Salud, joven Castillo, salud. Salud. Idiotas. Hoy les dejaré celebrar. Mañana llorarán. Señora, el presidente López ya me dio este auto para que lo conduzca. Como premio por firmar para la empresa el gran proyecto del Grupo Diamante de 100.000 millones. ¿Ah, sí? Es un privilegio del presidente López. Señora, aunque esté celosa, no sirve de nada. No estoy celosa para nada. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a romper el auto del presidente López? Le diré al presidente López. ¿Aló? ¿Andrés López? Desde hoy, si te atreves a usar nuestros bienes en común para comprar autos a otras mujeres, no me importará romperlos cada vez que los vea. Quiero ver cuánto dinero tienes para derrochar así. ¡Eres una loca! La mitad de este auto es tuya. ¿No te dan nada de pena? Esta miseria para mí no me da nada de pena. Pero Andrés López es un tacaño. Creo que en el futuro no te dará otro auto. Pobre de la patética. Tendrá que ir en autobús. De haberlo sabido, no lo traería a presumir. Mi auto está destrozado. ¿Cómo iré al trabajo? Puedes comprarte un auto. Cuando hoy recibamos la respuesta del presidente Castillo, haré que Finanzas te pague una comisión. 500.000 euros. Te alcanzará para comprarlo y mantenerlo. Cierto.
Cuando me paguen la comisión, podré comprarme un auto. Entonces pides un préstamo y compras uno mejor. Por si acaso, me servirá en el futuro. Bien. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso escuchaste que con el Grupo Diamante firmé un proyecto de 100.000 millones y te dio envidia? ¿Vienes a rogarme para que te dé un pedacito? El proyecto de 100.000 millones del Grupo Diamante lo cerré yo. No acepto que el presidente López lo dé a Ramírez. Presidente López. ¿Sí? Tranquila. Es un proyecto que trabajaste tan duro para cerrar. Jamás se me ocurriría dárselo a otro. Parece que vas a jugar abierto. Exacto. Jugaré abierto. Caro. Es mi amante. ¿Y qué? Ahora que López tiene el proyecto de 100.000 millones del Grupo Diamante, ya sea Ramírez o quien sea, tendrán que rogarme para que considere darles un pedacito. Si me da la gana, de verdad me divorciaré. Y tu familia no tendrá dónde llorar. A esto se le llama 30 años de gloria. 30 de miseria. Oh, no. 3 años de gloria, 3 de miseria. ¿Están tan seguros de que el Grupo Diamante tiene un proyecto de 100.000 millones? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Solo tengo curiosidad. Dime, ¿un proyecto de 10.000 millones? ¿Cómo es que no hay ninguna noticia al respecto? Un proyecto tan grande, claro que debe ser secreto. ¿Aló? ¿Es el presidente Castillo? Disculpe, quería preguntar, ¿su empresa tiene un gran proyecto de cientos de miles de millones de euros? ¿Qué? ¿No tiene? Pero el joven Castillo dijo que sí. Hasta firmamos un contrato. ¿Aló? Presidente López, ¿qué significa esto? ¿Quién era? Llama al joven Castillo. Que nos devuelva el dinero. ¡Rápido! ¿Por qué el joven Castillo apagó el celular? Antes, siempre que llamaba, él siempre contestaba. Se acabó. Todo se acabó. Ese tal Castillo nos engañó. Nos estafó 1.000 millones de euros. Imposible. El joven Castillo es el heredero del Grupo Diamante. ¿Cómo iba a engañarnos? Pues la directora Ramírez lo descubrió. No tuve otra opción. Yo tengo cientos de millones de euros en deudas de juego. Y justo ese de López, ese tonto de pasante, se ofreció. Así que aproveché. Bueno, olvídalo. Buscaré otra solución. Puedes continuar. Ya renuncié a mis cargos en López. Todo lo de López ya no me incumbe. Pues entonces de verdad lo seguiré. Andrés López, ¿qué tan tonto eres para dejarte engañar por un niño rico como el joven Castillo? ¿Por qué dices que el presidente López es tonto? En este mundo hay muchos misterios. ¿Te atreves a decir que lo sabes todo? Hoy vine en nombre de Ramírez a demandar a López y demandar la devolución de 500 millones de euros. Esta es la carta. Isabela Ramírez. ¿Estás loca? La empresa López acaba de perder 1.000 millones de euros y ahora quieres demandar para retirar tu inversión. ¿De verdad quieres que López termine en quiebra? Si López quebra, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero puedo darte otra oportunidad. Solo tienes que devolver los 500 millones de euros y darme los 300 millones de euros de ganancias. Y retiro la demanda. Imposible. Cada céntimo de López lo gané con mucho esfuerzo. Ni un céntimo vas a conseguir. ¿Estás tan seguro de que ese dinero lo ganaste tú? Sí. Admito que hiciste muchas contribuciones. Pero ¿y eso qué? No tienes acciones, así que ni un céntimo de euro. Bien. Nos vemos en el juicio. Vamos. Presidente López tiene razón. No le dé ni un céntimo de euro. A ver qué hace. Presidente López, tú... ¿Por qué me golpea? Es tu culpa, idiota. Mira lo que hiciste, idiota.
Hiciste que López perdiera 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Presidente López, cálmese. El joven Castillo es del Grupo Diamante. Él no nos engañaría. Además, tenemos contrato. Nuestro dinero no se perderá. Sí. Tenemos contrato. Si ese Castillo no devuelve el dinero, lo demandaré de inmediato. ¿Por qué la huella está borrosa? Una huella así no vale de nada. Nos hizo una trampa ese Castillo. 1.000 millones de euros. López se acabó. Presidente López. Malas noticias. La noticia de que pidió 1.000 millones de euros de usura se filtró en Internet. Esto pasó anoche. ¿Cómo ya se filtró en Internet? Ese don Emiliano es muy inmoral. Papá, mamá. Los 1.000 millones de euros de usura, ¿es verdad o no? Papá, sí pedí 1.000 millones de euros, pero no es usura. El interés es solo del 3%. ¿Acaso es por el interés? Si esta noticia se sabe, la imagen de López ante los inversionistas se arruinará. Así que prepárate para que las acciones caigan. Papá, ¿de qué sirve que me regañas ahora? Hay algo más. Isabela terminó conmigo. Ahora demandará para retirar su inversión. Quiere retirar los 500 millones de euros. Hijo ingrato. ¡Roberto! Hijo malagradecido. Creo que quieres matarnos del susto. Mamá, no sirve que me regañes. Con ese tiempo, mejor ve a convencer a Isabela. Si se sabe que demandará para retirar su inversión, ¿el corporativo López de verdad quebrará? ¡Papá! Con los usureros y la retirada de Ramírez, López solo espera la quiebra. Entonces, la directora Ramírez podrá a un precio mínimo recomprar las acciones de López. Isabela, por fin te encuentro. ¿Qué hace aquí? Andrés me dijo que demandarás la retirada de fondos, ¿verdad? Sí. Traté de negociar el divorcio con él. Ya sea mi dote, los 500 millones de euros en López, o bien el 20% de las ganancias son lo que me merezco por ayudar a López. Pero no solo no me los da, sino que me amenazó diciendo que si quiero el divorcio, me iré sin nada. Y yo odio que me amenacen. ¿Tú aún piensas en el divorcio? Lo que te dije la otra vez, no escuchaste ni una palabra. La amante de Andrés López es su propia asistente, Carolina. Hay pruebas claras. Isabela, esta vez Andrés se equivocó. Tranquila, yo me aseguraré de que te haga justicia. No hace falta. Ya he decidido divorciarme de él. El nuevo acuerdo de divorcio ya se está redactando. Eso no puede ser. No pueden divorciarse. Isabela, en este asunto, Andrés realmente se equivocó. Pero la alianza de nuestras familias es muy importante. ¿Cómo puedes divorciarte por una tontería? ¿Que él tenga un amante cree que es una tontería? Los hombres de este círculo son así. Mira al padre de Andrés. También tiene muchas mujeres. ¿Y cuándo has visto que me queje? ¿Quién dijo que todos son iguales? Mi padre solo tiene a mi madre. Tu padre es una excepción. Además, ¿quién sabe si no tienes sus problemas? ¿Qué dijo? Isabela, los hombres de este círculo tienen muchas tentaciones. Con quien te cases, al final, será igual. Al menos Andrés te soportó por más de 3 años, y eso ya es mucho. De verdad te lamento. Si en este círculo no hay nadie decente, entonces mejor no me caso. Si solo hay basura, no voy a resignarme a comer basura. Yo, Isabela Ramírez, prefiero estar sola. Isabela, lo sé, eres muy exigente en el amor, pero ¿no puedes perdonar a Andrés esta vez? Su divorcio no solo afectará a López, sino a Ramírez. Entonces, si las acciones de Ramírez caen, ¿cómo le darás cuentas a tus padres? Señora López, me parece que se equivoca. No soy como usted. Soy del corporativo Ramírez, la única heredera de la dirección de Ramírez. No tengo que rendir cuentas a nadie. Además, mis padres apoyarán todas mis decisiones. Vamos. Isabela. ¿Y bien? ¿La señora aceptó retirar la demanda? ¡Todo es culpa de tu maldad! Mamá, dime ya.
¿Isabel aceptó retirar la demanda? ¿Qué pasó exactamente? No solo no aceptó retirarla, sino que insiste en divorciarse. Esa perra. Dejó la empresa en este estado y solo piensa en divorciarse y abandonarlo todo. Ni lo sueñe. La empresa está así y solo sabes quejarte. ¿Cómo pude tener a un inútil como tú? Isabela no entiende. ¿De qué sirve que negrite? ¿Acaso no fue solo con un asistente? ¿Tiene que ser tan rencorosa? Te lamento. Antes, mi papá se acostó con todo el área de ventas y usted no reaccionó así. Le digo, es una celosa. Tienes amante, haces fealdades y te crees en lo cierto. Ustedes dos son iguales. Son unos sinvergüenzas. Ya no me meto en esto. Si la empresa quebró, que quiebren. Mamá. Presidente López, ¿qué hacemos? La señora mayor ya no se mete. ¿Qué hacemos? No es todo por tu culpa. Si no fuera por ti, por no investigar bien y pedirme firmar el contrato, ¿crees que las acciones de la empresa las habría hipotecado para pedir un préstamo? Solo soy pasante. ¿Qué iba a saber? ¿Y usted, presidente López? ¿Por qué no fue más cuidadoso? ¿Qué dijiste? Nada. No dije nada. Solo me preocupa que la empresa esté así. ¿Qué vamos a hacer? Solo me queda vender propiedades para juntar dinero y ver si puedo recuperar las acciones de don Emiliano. En esta villa, la decoración y los muebles son de lo mejor. En total, costó 100 millones de euros. Si mi esposa y yo no nos mudáramos deprisa, no la vendería. La firma de su esposa en el acuerdo de venta. Déjeme verla. Mire. Por suerte, convencí a Isabela de firmar un acuerdo en blanco. Isabela, si quieres tu dinero, no solo no te lo daré, sino que perderás una fortuna. Presidente López, malas noticias. A nombre de la señora, se vendieron todos los autos de lujo. Además, las joyas de arriba también desaparecieron. ¿Qué dijiste? Acabo de pedir que revisaran. Los que comparten usted y la señora, los 5 autos de lujo, todos fueron vendidos. Y su cuenta y la de la señora quedaron totalmente vacías. No hay ni 0.01 euros. ¿Cómo es posible? Ni siquiera recibí un mensaje de texto. Ya sé. Seguro fue esa Isabela. Sabe mi contraseña bancaria. Señor López, el sistema dice que esta villa, esta mañana, ya se vendió. ¿Qué? ¿Se vendió? Ya se vendió. ¿Y me llamas a verla? Es una broma. Presidente López, no hemos conseguido ni un centavo. ¿Qué hacemos? Joder, ¿cómo voy a saber? El presidente López sí falsificó el poder. Quería vender su dote y la villa. Menos mal que usted lo previó. Y vendió la villa antes. Si no, se lo habría dado a los López. ¡Qué asco! ¿Cómo pude ser tan ciega al elegir a alguien tan asqueroso para casarme? Presidente López, ¿ya te calmaste? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué carajos hacemos? Solo puedo vender los bienes raíces de los López, pero no alcanza. 50 millones de euros para recuperar el 40% de las acciones López. ¿Me tomas por mendigo? Don Emiliano, todo lo que podía vender ya lo vendí. Solo pude juntar esto. Don Emiliano, se lo ruego. ¿Podría, por favor, el contrato de hipoteca devolverme? Le prometo que en menos de un mes le pagaré. ¿Devolverte el contrato hipotecario? ¿Cómo te cobraría entonces? ¿Eres tonto? ¿O me tomas por tonto? Don Emiliano, no sé qué hacer. Hay rumores de que usé las acciones López como garantía de un préstamo. Si no recupero las acciones para aclararlo,
el valor de las acciones López caerá a cero. Sí, don Emiliano. Para usted, López solo es dinero. No querrá que sus 1.000 millones de euros se vayan al traste. ¿Y tú quién eres? Para interrumpir. Soy la del presidente López. No me importa quién seas. Seré muy claro. Aunque López quiebre y pierda mis 1.000 millones de euros, este contrato hipotecario no te lo devolveré. 7 días. Págame 1.000 millones de euros. Si no, espera que vendan a tomar tu empresa. Échennos. Sí, jefe. Se van, pero el dinero se queda. ¿Escucharon? Váyanse. Bien, ya verás. ¿Aló? Jefa, listo. ¿Cómo me vas a agradecer? Jefa. $50 millones. ¿No puedes darme un beso a cambio? Qué poco te esforzaste. Ya es mucho que te lo dé. No olvides que ahora eres mi subordinado a mi servicio. Jefe, esta mujer es muy fría. Se atreve a ignorarte. ¿Quieres que le dé una lección? Me sigues hace mucho tiempo. ¿Cómo sigues siendo tan ciego? ¿No sabes que Bedita ahora es mi jefa? Si le tocas un solo dedo, te juro que te mato. Entendido, jefe. Vamos a beber. Ahora sí, no me queda nada. Quise ahorrar y perdí todo. Ve a recoger las cosas. Vamos. ¿Yo? ¿Acaso yo soy tu jefe? Tú recogerás. Está bien. Papá, mamá, ¿por qué regresaron? Tu papá salió del hospital. ¿A dónde iríamos si no volvemos? ¿Acaso a un hotel? Justo los viejos dueños están en casa. Miren qué cosas no necesitan. Hoy nos llevaremos todo. Al limpiar, el nuevo dueño mañana se mudará. ¿Qué viejos y nuevos dueños? Esta casa es nuestra. Vieja bruja. ¿Por qué grita? Ustedes vendieron la casa, así que son los viejos dueños. ¿Qué dije mal? ¿Qué? ¿Vendiste la casa? Yo me interné un rato. ¿Qué otra locura hiciste? ¿No dijiste que hipotecar mis acciones para pedir dinero a usureros afectaría el valor de las acciones López? Así que pensé en vender todo nuestro inmueble para juntar 1.000 millones de euros y luego recuperar las acciones hipotecadas. Luego dar una rueda de prensa para aclararlo. Lo hice con buenas intenciones. ¿Las acciones las recuperaste? No. Pero de esto no es culpa del presidente López. De hecho, podíamos juntar 1.000 millones de euros. Pero la señora, nuestros bienes, los transfirió todos. Eres un idiota. Papá, esta vez no es mi culpa. Fue Isabela Ramírez. Fue muy cruel. Es una maldita. Eres un buen para nada. López, se acabó. Roberto. Papá. Llama a una ambulancia. Ya no tengo dinero. El viejo en UCI gastó decenas de miles de euros. Y la cirugía costará cientos de miles de euros. ¡Qué fastidio! ¿Y el auto? ¿Por qué no ha llegado? Según el sistema, falta 3 kilómetros. Este maldito taxi es una basura. Ve a comprarme un paquete de cigarros. Pero, presidente López, ¿y si llega el auto? Ve porque te lo digo. No me des tantas excusas. Bien. La señora, con un viejo, se enredó. El presidente López ganará. ¿Por qué tardaste tanto?
Ya es malo que no hagas bien tu trabajo. ¿Y encima te mueves tan lenta? No es eso, presidente López. Acabo de ver a la señora. Estaba con un viejo, teniendo un affair. ¿Qué dijiste? Es verdad. Acabo de ver a la señora con un viejo tomando una habitación, en el hotel de enfrente. Maldita Isabela. Te haces la niña inocente. Y tú también te enredas con un viejo. Presidente López, si esta vez logramos probar que la señora es infiel, podremos amenazarla para que invierta y salve a la empresa de esta crisis. Isabela, espera a que te atrape. Y verás cómo te arranco un pedazo de carne. ¡Vamos! Andrés López, ¿qué haces aquí? Si no viniera, ¿cómo descubriría que tú, Isabela, la única heredera de los Ramírez, eres algo tan asqueroso? Límpiate la boca. ¿Haces algo tan asqueroso y me pides que me lave la boca? Sigue soñando. Señora, siempre te gustaba hablar de límites. Y yo que pensaba que eras una mujer decente. Pero ¿quién diría que eres una cualquiera? Una cualquiera que le gusta ser infiel. Y con un viejo. No tienen sentido. Lárguense de aquí. Si no se van ahora mismo, llamaré a seguridad para que los echen a golpes. ¿Qué? ¿Tiene miedo, señora? ¿Dónde está tu amante? En el baño. Isabela, mira cómo saco a ese desgraciado. ¿A quién quieres sacar? ¿Papá? Andrés López. Entras aquí con esa actitud. ¿Qué pretendes? Papá vino a atraparnos. Creyó que te traje a un hotel. ¿Qué? Imbécil. Antes Bella dijo que se divorciaría, y dudé. Pero ahora veo que eres un idiota. Ni siquiera a mi hija le llegas a los talones, no eres digno de ella. Lárgate. Si te vuelvo a ver, te golpearé cada vez que te vea. Lárgate. Eres una idiota. ¿Por qué no lo investigaste bien? Me hiciste confundir a mi suegro con el hombre de Isabela, y me golpearon. Presidente López, yo no sabía que la señora traería a su propio padre a un hotel. Los padres de Isabela siempre pelean. Al pelear, su papá se va a un hotel. Si no fuera por... Esta noche tengo que ver a un cliente, te rompería la cara. Te lo advierto. Hoy debes ayudarme a conseguir el proyecto. Es nuestra última oportunidad. Si la empresa quebró, te daré la peor evaluación para que nunca encuentres trabajo. ¿Me escuchaste? Bien. Haré lo posible por el contrato. No pensé que Andrés fuera tan absurdo. Llevar a su amante para atrapar a su esposa con su suegro. Es un completo idiota. Sabía que Andrés era tonto. Lo elegí porque, aunque no es muy listo, comparado con los mujeriegos, era decente y muy obediente. Siempre pensé que si lo apoyaba, podríamos vivir bien. Te apoyo en el divorcio. Pero mi mamá... Tranquila. Si tu madre se entera de que Andrés es un hombre tan miserable, no solo te apoyará, sino que tomará una escoba para acabar con él. Jaja. Sabía que ustedes son los mejores. Contesto. ¿Aló? ¿Qué? ¿Dices que Andrés invita al señor Ríos de Fortuna, al señor Campos y al señor Reyes a comer? Déjalo ir. Por más que se esfuerce, no podrá salvarse. Esos tres jefes de fortuna son famosos por ser despiadados. Jaja. Esta noche, esa gerente que los acompaña seguro va a sufrir.
Ven, preciosa. Tómate una copa conmigo. Ya tomé 5 botellas. De verdad no puedo más. Con el señor Ríos sí, pero conmigo no. ¿Acaso me menosprecias? Presidente López, el Grupo Fortuna es de los 3. Si quieres el proyecto, todos los 3 debemos estar de acuerdo. Toma ya. ¿Acaso quieres arruinar mi negocio? Toma. Ahora me toca a mí. Niña linda, ¿qué tienes? Señor Ríos, ayer se arruinó la reunión, pero ¿hay futuro? Solo esperé a que Carolina mejore. Y yo la... ¿No le gustan las chicas débiles? Tranquilo. Entonces buscaré a una más fuerte y se la envío. Mire, señor Ríos. ¿Aló? ¿Aló? Se atreve a colgar. Estos bastardos no valen nada. ¿Qué haces aquí? El doctor dijo que sangro del estómago y debo internarme. Pero no tengo dinero. Quiero pedirle a la empresa un adelanto de 2 meses. O mis comisiones. Arruinaste mi negocio. ¿Y te atreves a pedirme un adelanto? Eres una idiota. ¿Crees que tengo un asilo? Presidente López. Aunque no valore que estos años dediqué mi vida a la empresa y sangré de estómago, por favor, por haberme acostado tantas veces con usted, avánceme parte de mi sueldo. Ya te dije, no tengo. Lárgate ya. ¡Fuera! Presidente López. Malas noticias, presidente. ¿Qué pasa ahora? Recién había el mercado y todos venden. Las acciones de la empresa ya cayeron al precio inicial. Si baja más, serán papel inútil. Nada bueno. Lárgate. Fuera. Presidente López. Por favor, avánceme parte de mi sueldo. Si no me internan, moriré. Casi me muero. No me importa si mueres. Andrés López. ¿Cómo pude estar con una escoria? Me equivoqué de ti. ¿Ya terminaste? Si ya terminaste, lárgate. Lárgate. ¿Ya se pelean tan rápido? Perfecto. Tengo buenas noticias. ¿Quieres que te las diga para animarte? ¿En serio? Isabela, lo sabía. Eres la mejor. Lo sabía. No dejarías que López se vaya al traste. Cuéntame las buenas noticias. Sí, salvaré a López. Después de todo, aquí hay miles de empleados. Si López quiebra, todos estos empleados perderán su trabajo. Lo sabía, Isabela. Eres muy buena. Entonces, esta vez, ¿cómo ayudarás a López? Con todo lo que pasó, las acciones de López ya casi no valen nada. Así que... Antes de que valieran nada, ya compré todas las acciones. ¿Qué? ¿Comprar? En menos de una semana, las acciones de López cayeron a solo unos centavos. Ramírez gastó menos de 10 millones para comprar todas las acciones de López. Es como si fuera de la basura. ¿Tú? ¿Así de fácil compraste todas las acciones de López? Ahora López es de Ramírez. Y yo soy la nueva presidenta. Por eso anuncio oficialmente que tú, Andrés López, estás despedido. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste comprar López? Isabela, tú eras la
que me ayudaba sin reservas. La Isabela que ayudaba a López. Lo que te di sin reservas, desde que cruzaste la línea, ya lo recuperé todo. Fuiste un idiota al creer que podías controlarme. Así que todo lo que tienes hoy, te lo buscaste solo a ti mismo. No. No puedes comprar López. López es de la familia López, el esfuerzo de 2 generaciones. No puedes simplemente quitárnosla así. Sin López, ¿cómo ganaré dinero? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Puedo darte algo de dinero, aunque seas tonto y un imbécil. Yo, Isabela Ramírez, soy alguien de palabra. Estuvimos juntos 3 años. Solo firma este acuerdo de divorcio y te daré hasta el último céntimo. ¿5 millones de euros? Me tratas como un mendigo. La valoración total de López es solo de 10 millones de euros. Y estos 5 millones de euros incluso incluyen lo que gastaste en estos 3 años en los regalos que me diste. Aunque esas cosas ya las tiré. No acepto el divorcio. Te lo advierto, Isabela. Aunque te quedes con lo de la familia López. ¿Y qué? No olvides que mientras no acepte el divorcio, seguimos casados. Cada centavo que ganes tendrá mi mitad. Te lo digo, que me quites López no importa. Porque tú seguirás como antes, trabajando para Andrés López, como mi esclava. Oye, Andrés López, ¿te quedaste sordo o te falla la memoria? ¿Envejeciste antes de tiempo? Recuerdo que hace un momento ya lo dejé muy claro. Ramírez compró a López y no fui yo en persona. Así que no existe ningún tipo de bienes comunes de matrimonio. De todo lo que gane López en el futuro, no te tocará ni un centavo. Isabela, ¿cómo puedes ser tan cruel? Tú cruzaste la línea y traicionaste nuestro matrimonio primero. Además, intentaste quedarte con todos mis bienes. ¿Con qué derecho me llamas cruel? ¿Este acuerdo de divorcio lo firmas o no? Piénsalo bien antes de responder. No tengo tanta paciencia contigo. Es tu única oportunidad. Si llego a demandarte, no te tocará ni un céntimo. Isabela cumple su palabra. Si llega a juicio, de verdad podría quedarme sin nada. Bien. Firmo. Lo firmo. ¿Estás satisfecha? Pero te lo advierto, Isabela. No te alegres tan pronto. López ahora es un desastre. Cuidado, no ganarás dinero y te meterás en problemas. No te preocupes por eso. Felicidades, directora, por volver a ser soltera. ¿Quieres que abra un champán para celebrar? ¿Por qué sigues aquí? Señora. Directora. Presidente López. No. Andrés López es un desgraciado. Que termine así. Se lo merece. Dime lo que quieres. No tengo tiempo para tonterías. Directora, yo quiero adelantarme 2 meses de sueldo. Ayer bebí con un cliente y me sangró el estómago. Si Andrés López no te da dinero, ¿vienes a pedírmela? Directora Ramírez, sé que me equivoqué. No debí seducir a Andrés López. Pero esta vez, de verdad, estoy muy enferma. Si no me internan en el hospital, moriré. Se lo ruego. Solo necesito 10.000 euros. 10.000 euros bastan. ¿No es la más compasiva? ¿Por compasiva debo darte mi dinero? ¿Qué relación tenemos? Soy empleada de López. Recuerdo que ya te despidieron. Nunca te contrataron. Pero siempre he trabajado para López. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eres una amante y le pides dinero a la esposa. ¿No tienes vergüenza? Me da vergüenza por tus padres. ¡Qué vergüenza! ¡Lárgate ya! ¡No! ¡Directora Ramírez! ¡Directora Ramírez!
La directora Ramírez es increíble. En solo 3 meses, salvó a López de la quiebra y lo resucitó. ¡Es increíble! Oye, directora, ¿sabe dónde está Andrés López ahora? No lo sé. Desde nuestro divorcio no lo he vuelto a ver. Yo sé. Tras el divorcio, con 5 millones de euros y sus amigos, abrió una empresa, pero perdió todo rápido. Desde entonces se hundió. Se emborracha todo el día. Hasta el dinero de la cirugía de su padre lo engañó y lo derrochó. ¡Qué escoria! Así es. Somos mujeres. ¿Por qué yo no consigo trabajo y hago el trabajo más duro? ¿Y Isabela Ramírez puede ser una directora glamorosa? Isabela Ramírez. ¿Carolina? Isabela Ramírez, si no fuera por tu buena cuna, ¿con qué derecho vendes humo aquí? Parece que elegir familia es un arte. La directora es buena, no te hará caso. Vete ya. Si empeoras las cosas, tu trabajo de limpieza lo perderás. ¡Cállate! ¿No es solo por tu buena cuna que tienes el negocio? Tarde o temprano lo arruinarás. Me temo que te decepcionaré. Ramírez tomó generaciones de esfuerzo para construir este negocio y me elevó a mí. Y yo asumí esta gloria. El corporativo Ramírez en mis manos próspera. No solo no caerá, sino que irá más lejos. Directora, se lo ruego. Solo vengo de un pueblo pequeño. Desde niña estudié duro solo para conseguir un buen trabajo y honrar a mis padres. Pero ahora López me despidió. No tengo a dónde ir. Por favor, dígame una oportunidad. Dame un trabajo. Que seas pobre, ¿qué tiene que ver con la directora? Bien, déjala hablar. Trabajé en López. Por los clientes. Bebí hasta sangrar. Si no hay méritos, al menos hay esfuerzo, ¿no? Tantos años. Por favor. Solo quiero otro trabajo. ¿Por los clientes bebió hasta sangrar? ¡Qué sacrificio! Una empleada tan buena, ¿por qué la directora la despidió? ¿No decían que la directora era muy compasiva? ¿Cómo despidió a alguien tan buena? ¿Acaso los rumores son falsos? Isabela Ramírez, te aconsejo que ahora me des un trabajo fácil y bien pagado. Si no, al final perderás tu reputación. Afectarás a Ramírez, las acciones caerán y estarás acabada. ¿Qué dijiste? ¿Ya terminaste? Entonces responderé a tu pregunta. Primero, no fui yo quien te despidió. Fue Andrés López. Si no lo hubieras obligado, ¿cómo iba a despedirme? No lo obligué a despedirte. Una persona como tú no merece mi tiempo. Segundo, te despidió en ese entonces porque tú lo sedujiste para una aventura. Él creyó que al despedirte podría salvar nuestro matrimonio. Eso es una broma. Sobre la hemorragia gástrica. Fue porque querías ayudarlo, y en ese momento aún tenías la idea de que tras nuestro divorcio podrías ser la señora López. Así que ella es la que arruinó el matrimonio de la directora Ramírez. Esa amante. Con razón me parecía tan conocida. Resulta que es la misma de la gala del Grupo Diamante. Que en público con Andrés López se acicalaba. Esta maldita amante. Una amante atreviéndose a hacer un escándalo. Solo fue un incidente, no te preocupes. Estos días has trabajado duro conmigo. En unos días te llevaré a relajarte. ¡Y salud! ¿Hoy qué salimos? ¿Estás feliz? Muy feliz, directora Ramírez. Sí. Pedimos 2 modelos más. Sería aún mejor. 2 no bastan. Luego, a cada una de ustedes le daré 10. ¡Viva la directora Ramírez! Entren. Directora Ramírez, escuché que uno de ellos desvena camarones muy bien. ¿Desvenar camarones? ¿Quién? Él. Andrés López. ¿Hasta qué punto has caído para ser modelo? Al ver cómo estoy ahora, ¿estás satisfecha? ¿O no? Te crees demasiado. Te diré la verdad.
Desde que nos divorciamos, para mí, eres solo un extraño. No afectas en absoluto mis sentimientos. El maleducado ya se fue, pero no importa. Llamaremos a otro. Dile a su jefe que traiga el modelo más guapo. De dinero. Soy Rick. No llames a nadie más. Me quedo. Puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Ya no te importa tu orgullo? Con la forma en que estoy ahora, ¿de qué orgullo hablas? Además, no te voy a mentir. Soy alcohólico. Aparte de este dinero, luego, ¿podrías pedirme unas buenas botellas? Te ves decaído, con ojos hinchados. Lo siento, pero así como estás, no me agradas en absoluto. Este dinero de hoy no lo ganarás. Llame a otro. Directora Ramírez, hoy bebiste un poco de más. Hoy estoy feliz. Volveremos la próxima vez. Pediremos 10 modelos. Claro. Para entonces cambiaremos de lugar, por unos más guapos. Isabela, te lo ruego. Dame un poco de dinero. Tengo ansiedad por beber, por favor. ¿No eres modelo ahora? Deberías tener dinero. Mi adicción es muy fuerte. Antes, tal vez los clientes por mi apariencia, que no era mala, me pedían, pero luego me rechazaron. Hoy mi jefe, por ofenderte a la gran cliente, me despidió. Ahora de verdad no tengo nada. Te lo ruego. No me toques. Oye, no me malinterpretes. Si tienes dinero o no, o si puedes sobrevivir, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso olvidaste que nos divorciamos? Isabela, te lo ruego. ¡Lárgate! ¡Qué desastre! Isabela. Andrés. Por fin te encontré. Carolina. Andrés, ¿sabes? Me arruinaste la vida. Ya no tengo trabajo. Y mi salud se arruinó. Tienes que pagarme. Maldita sea, me muero de hambre. ¿De dónde te voy a sacar dinero? Lárgate de aquí. Págame. Devuélveme. Aléjate de mí.